Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Pablo Magluf, voy a platicar con Ana Pekova de cómo va el movimiento feminista en México, qué está pasando en términos del machismo de esta sociedad que ha llevado a esta gran cantidad de feminicidios que existen en el país. Después viene Israel Rivas Bastidas. Con él vamos a analizar el desabasto de medicamentos para atender el cáncer infantil. ¿Qué están haciendo los padres de familia frente a este desabasto? Y para finalizar, va a estar con nosotros Marco Fernández. Con él vamos a hacer una evaluación de la reforma del presidente López Obrador en materia educativa, que echó para atrás la reforma educativa del presidente Peña Nieto. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, en los últimos días el tema de los feminicidios ha estado muy presente en los medios de comunicación. Desde luego es un tema muy delicado, pero más allá del tema de los feminicidios hay que hablar de lo que está detrás de esto, que es una sociedad machista. Y para entender qué es esto, he invitado el día de hoy a Ana Pekova, directora ejecutiva de X Justicia para las Mujeres. ¿Cómo estás, Ana? Hola, León, ¿qué tal? Buenas noches. Y le pedí a nuestro colaborador Pablo Magluf que nos acompañara para que, ahora sí que, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches. Leo, buenas noches. Gracias. Ahora sí, los hombres, tienes a dos hombres para que quieren entender qué es lo que hay detrás de esto que está ocurriendo, de esta sociedad machista. Nosotros te vamos a hacer las preguntas y tú muy amablemente nos vas a contestar. Y yo quiero empezar preguntándote, Ana, ¿es peor el machismo hoy que en el pasado o es más visible? No es peor, a ver, ¿y a qué me refiero? El problema es muy viejo, es desde siempre. Si algo estamos tratando ahorita con toda la fuerza a mostrar qué tan profundo, qué tan grave está el problema, ¿no? E insistir en que ya es la hora de hacer algún cambio, ¿no? Siento que hemos logrado mucho en la narrativa, en cómo hablamos de estas cosas, en lo discursivo. Ya todos estamos de acuerdo que la violencia contra las mujeres, ¿no? Y la discriminación en un sentido más amplio es algo que no podemos permitir, que no podemos seguir con esto. Donde ya estamos claramente de desacuerdo es cómo adelante. Se han hecho muchos esfuerzos, se ha invertido muchísimo dinero en este tema. Digamos, no es que haya faltado tanto voluntad política, sin embargo, cuando uno hace un escrutinio un poco más puntual a los esfuerzos, se da cuenta que son lo que decimos castillos de arena, no hay nada, soplas y no tienen contenido. Pero, a ver, yo tengo la sensación de, por ejemplo, la generación de mis abuelos, donde había muchos hombres que decían, las mujeres están para quedarse en la casa, para cuidar a los niños, para planchar, para lavar, etcétera. A el día de hoy, en que si te encuentras a alguien que te dice eso, pues es más, yo creo que ya nadie dice eso, bueno, por lo menos de la gente que yo conozco, ¿no? Sí se ha avanzado mucho en ese sentido, Ana, ¿o no? Quizás se ha avanzado, por eso digo, en lo narrativo, se ha avanzado en los discursos. No, pero la mujer ya trabaja el día de hoy, ¿no? En la práctica, sí, pero como sea, o sea, hemos empujado, hemos abierto ciertas puertas, ¿no? Pero el hecho de que trabajes no quiere decir que ahora nuestra vida está mejor. ¿Por qué? Porque de nuevo ahorita es doble, triple jornada con la que estamos cargando, ¿no? Y vaya, yo no sé qué tanto estoy de acuerdo con lo que dices, porque tenemos del otro lado un presidente que claramente sugiere que es mejor que las mujeres se encarguen de los niños, que es nuestra responsabilidad si los niños lleguen a cometer algún delito, que deberíamos de encargarnos, de regañarnos, no solaparlos, no quererlos, ¿no? Entonces, que somos más finas. Se han manejado un sinfín de estereotipos desde la tribuna, desde la que habla el presidente, ¿no? O sea, siguen estos estereotipos. Las carreteras, si los hacen las mujeres, entonces son un trabajo de arte, son muy finas. Se han lanzado toda una serie de estereotipos. Entonces, incluso yo cuestionaría qué tanto hemos avanzado en los discursos, ¿no? Ok. A ver, Pablo. Ana, mi primera pregunta es, bueno, el gobierno difundió un decálogo muy criticado por obvias razones, hasta el más despistado podría juzgarlo como una serie de pontificaciones, ¿no? De mandamientos más bien moralinos y voluntaristas. Y en eso se perdió la verdadera oportunidad de conocer
¿qué es lo necesario? ¿Qué son las acciones más apremiantes? No te pido aquí que digas 10, quizá por el espacio no hay tiempo, pero sí 5 que sean lo más urgente, digamos las 5 decisiones que si estuviera en tus manos resolver el problema, tomarías. Los 5 puntos más urgentes que necesitaría tomar el gobierno, ¿no? De acuerdo. Primero empiezo por decir que una cosa que encuentro buena del proyecto de la Cuarta Transformación es su enfoque en la desigualdad, ¿no? Creo que esto es absolutamente necesario en un país como el nuestro. Sin embargo, se me hace que están quedando cortos en su interpretación de la desigualdad si no están tomando en cuenta que la desigualdad también se da por razones de género, ¿no? O sea, no es solo la desigualdad por razones de clase, el género, la discapacidad, la etnia, son toda una serie de otros factores que llevan a la discriminación y es muy importante que eso lo reconozcan, si no el proyecto se les va a quedar incompleto. Me preguntas sobre el decálogo y sobre las medidas específicas. El decálogo, vaya, el principal problema es que queda en puras palabras, ¿no? Está bien, todos estamos de acuerdo que estamos condenando la violencia contra las mujeres. Ahora al gobierno, a este gobierno, si bien no es quien originó ni la guerra contra las drogas, no, esto ya lo estamos arrastrando, ni es responsabilidad de lo que pasa dentro de los hogares, que es un lugar muy difícil para impulsar políticas públicas. No hay política pública que entra en el hogar y ahí es donde se origina la mayoría de la violencia que estamos enfrentando las mujeres. Sí, este gobierno tiene una responsabilidad de impulsar una serie de medidas. Ahora, lamentablemente, se me hace que nos hemos quedado con parches, con soluciones fáciles. Las respuestas han sido, bueno, rápido, cada caso resulta en una ley que es lo más fácil, sí. ¿no? O sea, ley ya 16 años de prisión para los funcionarios que filtran fotos, eso se tiene que sancionar, eso no es permisible, pero no es la solución. ¿A qué me refiero, no? Cuando nos metemos solamente a fortalecer el sistema de justicia, es una respuesta totalmente reactiva. Ya el caso de violencia ocurrió, ya no está aquí la víctima, no. Es un mínimo que le podemos ofrecer a la familia, un acceso a la justicia, que se haga una buena investigación, pero yo quisiera que empecemos a pensar en cómo prevenir, qué medidas podemos tomar para ni siquiera llegar ahí. Y ahí hay algunos datos, ¿no?, que dan algunas pistas, por lo menos, por dónde deberíamos de ir. Por ejemplo, hogares donde la tarea de cuidado de las labores en el hogar se dividen entre el hombre y la mujer, baja significativamente la violencia en este hogar. Sí. Hogares donde la mujer trabaja, donde está económicamente independiente, baja significativamente, por lo menos, el riesgo de vivir violencia física. Entonces, ¿por qué no pensar en ese tipo de políticas, no? Al contrario, lo que estamos viendo es que se hacen recortes, se están eliminando justo, ¿no?, programas como estancias infantiles, no hay ningún tipo de apoyo. Entonces, cada día nos estamos alejando más de esas pistas, ¿no? Déjame preguntarte lo siguiente. El otro día tuvimos un programa aquí sobre la homosexualidad con Marina Castañeda y Genaro Lozano y fue impresionante y todos coincidieron que lo que ha cambiado en los últimos 30, 40 años para los homosexuales en la sociedad ha sido enorme, ¿no? O sea, realmente el movimiento a favor de los derechos de los homosexuales ha cambiado radicalmente las actitudes con los homosexuales. Y decíamos que las mujeres no. O sea, que los homosexuales han logrado más en estos últimos 30, 40 años que las mujeres, al punto de que hoy tienes la probabilidad de que un homosexual sea el candidato de los demócratas en Estados Unidos, y si que es Pete Buttigieg, y si le gana a Trump, fíjate, habría por primera vez un presidente homosexual antes que una mujer. Suena contraintuitivo. Hubo un afroamericano presidente antes que una mujer en un lugar como Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí con el movimiento feminista, Ana? Ahora, el movimiento feminista tiene muchísima fuerza. Y sí, yo diría, o sea, antes de contestar la pregunta, ahora en este contexto en México somos muchas las poblaciones afectadas. Los recortes que se han hecho, las eliminaciones de programas han afectado muchas poblaciones. Personas que viven con VIH también, por ejemplo, todo lo que han estado sufriendo. Personas con discapacidad, tenemos eliminación de instituciones que velan por sus derechos, ¿no?
Sin embargo, muy poco hemos conversado de esto porque también se trata de movimientos que son menos consolidados, más pequeños, que no es el caso de las feministas, que hemos podido lanzar un grito y que se oiga y hacernos presentes, y ahí están las marchas y todo. Hemos logrado también mucho, ¿no? Sí. O sea, lo que me refería son, si les diría los montos que se han ido invirtiendo en capacitaciones, en abrir instituciones, en tener unir mujeres, son recursos millonarios, pero también hay que entender que es una lucha contra todo un sistema, contra toda una estructura, contra todo lo que hemos aprendido desde que somos pequeños. Pero ¿no? también el tema de la homosexualidad, Ana, ¿no? Sí. O sea, contra todos los perjuicios de la homosexualidad, hombre, caray. Y ese movimiento también tiene todavía retos y mucho por recorrer. Desde luego. No olvidemos que de la población, justo en Estados Unidos, la población de calle, el número de personas LGBT que son parte de la población de calle es enorme. La población que más discriminación en el trabajo vive también son personas LGBT, ¿no? Sí. Que también es cuestión de género, de nuevo, lo que tenemos en común no son agendas aisladas, ¿no? Sí. Lo que traemos las mujeres y LGBT, vaya, en el grupo LGBT hay muchas mujeres mismas, ¿no? Sí. Entonces, es el género, es deconstruir el género. ¿Qué se espera de una mujer? ¿Qué se espera de un hombre? ¿No? Que desde pequeños, que nos enseñaron desde la puerta que se ponga en el hospital, no azul o rosa, qué se espera de ti, qué te dijeron, cómo comportarte en las escuelas, dividirnos en filas separadas, tú vas a jugar con estos juguetes, tú con otros, ¿no? Entonces, ¿cómo ahorita de adultos regresar para atrás, deshacer todo esto? Pero ¿no te frustra esto a ti como parte del movimiento feminista que vayamos tan lento? Yo creo que esa es la pregunta que te quería hacer. Mira, es frustrante, por supuesto que es frustrante, y la rabia es notoria. Ahí están las mujeres, ¿no? El grito se ha llegado a escuchar a qué grado va la frustración de que por más que lo estamos repitiendo, nada más no se ve. Pero ahí vamos, ¿no? No hay que ceder, no vamos a ceder, ¿no? Queremos que se vea que las mujeres también somos parte de este proyecto contra la desigualdad. Bueno, qué bueno que tocas el tema de los papeles de cada uno de los lados, porque uno de los grandes debates hoy es cuál es el papel de los hombres. Muy importante. Ya sé que no se trata de ellos, pero ciertamente muchos se preguntan, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay feminismos separatistas y hay feminismos inclusivos. ¿Qué se le puede decir a los hombres que quisieran participar? Sobre todo, por ejemplo, en las demandas multitudinarias, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, por ejemplo, si los hombres pueden participar en las manifestaciones, marchas, o pueden convocar. Si los hombres podemos hablar del tema del aborto, a nosotros nos criticaron muchísimo por eso. En fin. De acuerdo, recuerdo esto. Sí. Es una muy buena pregunta, Pablo, si me preguntas a mí, yo creo que esta es una lucha que no podemos sacar solas las mujeres, ¿no? Finalmente este mundo lo estamos compartiendo, entonces nos tenemos que sumar, tenemos que creer en este proyecto, hombres y mujeres, y es la única manera cómo va a salir adelante el cambio que estamos buscando. Una parte del error, yo considero, es que todos estos recursos se han ido canalizando para impulsar más programas para las mujeres, ¿no? Y necesitamos, claro que una parte del problema es que las mujeres siempre es esta cosa, es que no conocen sus derechos, ¿no? Es que hay que decirles qué es el acoso, ¿no? Entonces vamos a pegar folletes en el metro, vamos a tener campañas para decir, eso no está bien, ¿no? No lo toleres, si te pasa esto, tú denuncia, ¿no? Entonces, de repente, ahí sí se ha ido avanzando, tenemos mujeres cada día más empoderadas, que piden más, que buscan más, que no aceptan lo que se ha aceptado por muchos años, pero por otro lado, no se ha hecho nada con los hombres, ¿no? Entonces, una cosa que hemos estado exigiendo, una parte de estos recursos se tiene que ir para ir repensando las masculinidades, ¿no? Y ahí nos tenemos que sumar todos. Eso no es un problema que se va a resolver en las instituciones de justicia. ¿Dónde está CEP? ¿Dónde están las escuelas, no? Para cómo se abordan los temas. Yo todavía en las escuelas tengo hijas pequeñas, ¿no? Te doy un ejemplo muy sencillo. Que no tiene nada que ver con la violencia. El tema de los uniformes escolares. Insistir, ustedes vieron cuánto debate se armó cuando la jefa de gobierno de la ciudad salió a decir, pueden usar lo que quieran las mujeres, ¿no? Falda o pantalón. ¿Por qué es relevante esto? Tengo 2 niñas en la casa. Se quejan, odian la falda. Me dicen, mamá, lo único que yo puedo hacer en el recreo es sentarme con las piernas así y chismear con mis amigas. Y los niños están detrás de un balón, están jugando fútbol, están corriendo. Claro. Yo también quiero jugar fútbol. Las dos juegan, compiten en la liga de fútbol, son muy buenas, ¿no?
pero ya se empieza a abrir la diferencia, ¿no? Simplemente llegas a 18 años y el tiempo que una niña ha pasado detrás de una pelota es muy diferente al tiempo que ha pasado un niño detrás de una pelota. Entonces ves cómo algo tan trivial como los uniformes determina nuestro desarrollo, determina qué vamos a hacer de grandes, ¿no? Y hay miles de ejemplos así, actividades donde dejan a las niñas con una muñeca, que también hablo de la misma propia experiencia. Mis hijas con una muñeca en la mesa así viéndola, ¿qué hago? Lo único que puedo hacer es cuidarla, y los niños con Lego construyendo. Entonces, ¿cómo desde ahí impulsamos un cambio, no? Donde darle, está perfecto si eres un niño y quieres de repente jugar con la niña y cuidarla y llevarla. No hay nada malo, no hay por qué reírse de esto. Y lo mismo para las niñas, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacerlo todos. Personalmente, Leo, yo no opino que tienes que tener un útero para poder hablar del tema de aborto, para nada. Sin embargo, ahí también hay otro tema que va más allá de... y que tiene que ver con quién habla, quién está ocupando los espacios de opinión, y cómo ahí hay mucho menos mujeres. Uno abre cualquier periódico, ve quiénes son los columnistas, hay muy pocas mujeres. Abre la tele, quiénes son las personas que opinan, también hay pocas mujeres. Entonces, eso es lo que hay que ir. Esa es una crítica que nosotros tomamos a pie de juntillas. Y está perfecto, y tienen la razón, claro. Entre todos y estamos tratando de discutamos. cambiarlo, desde luego. Pero, por ejemplo, las manifestaciones, esta cosa de no, dejen que las mujeres se manifiesten, no queremos hombres en las manifestaciones. ¿Cuál es tu postura? Mira, ahí hay un reclamo, ¿no? Un poquitito de que, a ver, esta es una lucha de las mujeres, ¿no? Son problemas de las mujeres, y un poquitito... Y ahí hay también responsabilidad alrededor de los medios también. Aparece un hombre quizá con cierta relevancia, que ocupa cierto puesto, qué sé yo, y de repente lo único que se va a reportar de las marchas es, vino él y él dijo esto, él apoyó la marcha, ¿no? Entonces queda invisibilizada toda esta demanda de las mujeres. Y creo que vienen un poco desde ahí esas demandas de que esto es de nosotros. O sea, se lleva el reflector, los hombres que participan se llevan el reflector. Sí, justo por esas dinámicas de siempre que hemos tenido de quién ocupa los espacios de opinión. Y creo que viene desde ahí eso, y hay que ceder un poco el espacio y decir, esto es sobre ellas, de ellas, para ellas, que lo digan ellas, ¿no? Las feministas más radicales dicen no, que no participen hombres. Por eso esa es la razón, digamos, porque atraen los reflectores los hombres a una manifestación de las mujeres para las mujeres. Sí, es un poco resaltar que eso es sobre nosotras, ¿no? Y que aquí la voz que tiene que salir por adelante es la de nosotros. Qué bueno si haya hombres que lo apoyan, ¿no? Pero un poco, quizá en esta ocasión, al lado, ¿no? Que tengan el protagonismo las mujeres para que puedan salir adelante los reclamos, los problemas del contexto. ¿Por qué la frustración, no? Y eso, mira, todo lo que, cómo se ha reportado en los medios últimamente, de repente abres el periódico, las mujeres vandalizaron la UNAM, ¿no? Dices, a ver, está bien que se reporte qué ha pasado, pero también se me hace muy importante que se ponga en contexto, ¿no? O sea, ¿a qué se debe esta rabia? ¿Cuáles son los miles de casos de acoso que se han quedado sin respuesta, sin atención? Entonces, ¿cómo un poco ampliemos, cómo le damos voz a esas mujeres que están ahí afuera, que están expresando su rabia para que narren su historia? Ahora, ¿tú qué opinas particularmente de estas expresiones, digamos, las más violentas? La vandalización, digamos, la toma de calles, de monumentos, el presidente pidiendo que no le rayen la puerta, que genera más furia. Pero más bien mi pregunta es, ¿cómo lo ves como estrategia? ¿Te parece efectiva o no? Y sobre todo, ¿qué seguiría? O sea, es decir, una marcha multitudinaria que termine en violencia y en incendios, lo que quieras, ¿a qué seguiría, digamos? De acuerdo. Desde siempre hemos perseguido todas las estrategias, ¿no? De repente yo siento que tanta atención está captando, ¿no? Si se ha rayado un monumento o no. Hemos estado ahí por todas las vías posibles, ¿no? Desde el escritorio, desde los espacios políticos, desde los medios, ¿no? Por todos lados, y es toda una paleta de distintas luchas, ¿no? Hemos llegado con informes de manera documentada, hemos estado detrás de leyes, hemos estado en la mesa de negociación, hemos escrito, hemos hablado, ¿no? También hemos salido en la calle, ¿no? Personalmente es parte de la historia. Este reclamo, esa frustración, esa revolta que estamos sintiendo las mujeres justo porque estamos llegando ante un muro que no llegan a ser escuchadas nuestras voces, nuestros reclamos.
Creo que para mí no es lo más grave. Si se ha apuntado una puerta, no pasa nada, se puede cambiar, se puede rehacer. Y si queda alguna raya permanentemente, que quede para que se sepa, ¿no?, que en este momento de la historia las mujeres han tenido un reclamo, han querido pedir algo y no se les quiso escuchar. No llegamos a ninguna voluntad de dialogar. Entonces, no es violencia donde hay, no ha sido nadie lastimado, asesinado, y eso se me hace sumamente importante, ¿no? Si ve uno los índices de violencia, como las mujeres no aparecemos ni 10% en la comisión de los delitos. A ver, ser hombre hoy día en México aumenta dramáticamente tus probabilidades de cometer un delito, de ser víctima de un delito, de acabar en prisión. Si esto no es un tema de género, yo no sé qué es, ¿no? Y entonces de repente siento que es una oportunidad desperdiciada de no formularlo como un tema de género que nos concierne hombres y mujeres. También les conviene a los hombres abordar ese tema, acabar con esto, porque son los que más afectados salen de esta constelación y relaciones de género que tenemos vigente, del sistema que tenemos vigente en este momento. ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué se espera de ti? ¿Cuáles son los roles? ¿Cómo esto también es un detonador de violencia? La relación que tienen los hombres con la arma de fuego, ¿no? ¿Cómo esto aumenta los riesgos de que seas víctima de delito? Creo que es un tema que todos nos tenemos que... Ya nos tenemos que ir, Ana, pero yo sí te quiero hacer una última pregunta. Desde luego, las diferencias en el mundo son enormes. Tienes países donde todavía les exigen a las mujeres ponerse velos y ir completamente tapadas, etcétera, hasta países más liberales. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es el país, la mejor práctica, digamos, para la igualdad de género hoy en día? ¿A qué país tenemos que voltear a ver, Ana? No hay país que ha logrado la igualdad de género por completo. No, pero sí hay diferencia, digamos, quiero pensar entre Suecia y Arabia Saudita, ¿no? Sí. Creo que la principal diferencia, Leo, yo diría es que son países donde hay políticas. No necesariamente donde nosotros estamos mirando mucho hacia Estados Unidos, ¿no? Sí. Admiramos su sistema de justicia, pero es un sistema con profundas desigualdades. Bueno, es una pena que no hayan tenido una mujer presidenta. Yo insisto, para mí que soy politólogo, me parece, digo, ya lo tuvo Alemania, ya lo tuvo Inglaterra, primeras ministras, etcétera, ¿no? Yo creo que deberíamos de ver más hacia otros países que tienen otro tipo de políticas. No me refiero a políticas de cuidado, por ejemplo. El cuidado es esencial, es un gran... Por más que participamos en los espacios públicos, por más que entramos en las oficinas, ocupamos altos puestos, si yo no tengo dónde dejar a mis hijos, ¿no? Claro. Una política que me va a soportar, yo solamente voy a cargar con más carga, voy a tener que encargar a otras mujeres detrás de mí que van a tener que sostener esta carga, ¿no? Eso se me hace clave y esencial. No son los países europeos. Mira, los países escandinavos, por ejemplo, y aquí... Como siempre los escandinavos. De acuerdo, y aquí lamentablemente tenemos algunos programas que ha impulsado nuestro gobierno, ¿no? Y nuestro presidente repite constantemente, son más mujeres que hombres que se benefician de mis programas, ¿no? Del de adultas mayores, de jóvenes construyendo futuro, sí, pero solo porque hay más mujeres que cumplen con estos propósitos. No son fondos que están destinados a cerrar brechas de género, y eso es lo que hace toda la diferencia. Toma uno Sembrando Vidas, por ejemplo, el programa que tiene que ver con campos. Ahí solo 30% de los beneficiarios son mujeres. ¿Por qué? Porque no hay mujeres que son propietarias de tierra, ¿no? Entonces, ¿dónde están los fondos para borrar esos vacíos, para nivelar a las mujeres ahí? Ese es el tipo de políticas que necesitamos, no asistencialistas. Bueno, ya nos tenemos que ir, Pablo, pero gracias, Ana. Pues ven más seguido, desde luego te vamos a estar invitados porque tenemos que escuchar, Pablo, ¿no? O sea, los hombres en esto tenemos que escuchar. Sí, por eso vine en calidad de periodista a hacer preguntas. Así es. Bueno, te agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes. Ana Pekova, muchas gracias a Pablo. Vamos a hacer una breve pausa y viene Israel Rivas Bastidas para hablar del desabasto de medicamentos para tratar a niños con cáncer. Regresamos en un momento más. El desabasto de medicamentos para atender a niños con cáncer se ha agudizado en los últimos meses. Padres de los menores se han manifestado y han hecho visible esta problemática
que según el gobierno se debe a la falta del químico a nivel mundial, a personas que presionan para que se conserven contratos monopólicos y a la corrupción que ha afectado el suministro de medicinas oncológicas. Mientras tanto, niños de diversos estados siguen sin recibir su tratamiento para combatir el cáncer. Y para analizar esta situación, esta noche nos acompaña el abogado Israel Rivas Bastidas, padre de una menor que padece de esta enfermedad. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas Gracias noches. por venir. Gusto saludarte. ¿Qué está pasando? Bueno, híjole, ¿qué está pasando? Está pasando mucho, ¿no? A ver. En el tema de los medicamentos, que te quiero decir, no comenzó ayer, ni antier, ni con la primera toma del aeropuerto. Esto comenzó concretamente en octubre del 2018. Ahí comenzó esta crisis, que desde luego se agudizó. O sea, todavía era presidente Enrique Peña Nieto. Sí, octubre del 2018. Se hizo la primera toma, no fue tan visible de esta Sí. toma de reforma insurgentes, porque el problema se solucionó muy rápido. Ok, Claro que se agudizó en febrero del 2019 sí. y se fue agudizando con el tiempo, ¿no? Hasta llegar a la primera crisis grave que fue en agosto del 2019 19. con la toma del aeropuerto por la falta del metro Texato. Exacto. Ahora, esto hay que decirlo, hay desabasto en los hospitales públicos. Claro. Porque si vas a los privados, entiendo que sí hay las sustancias, las medicinas, ¿no? Nosotros lo dijimos. Cuando Sí. hubo el desabasto de metrotaxato, que se nos dijo que era un desabasto mundial, que no es cierto, Sí. que no era cierto, le dijimos, a ver, vayan a preguntar a un hospital privado, a ver Sí. si este hospital privado sigue atendiendo a sus pacientes pediatra-oncológicos, y si seguían atendiéndolos, ¿no? Ujú. No hay desabasto en el área privada. Ustedes pueden preguntar y ustedes pueden constatar, ¿no? Se Claro. puede constatar, esto es Claro. muy fácil, ¿no? Ahora, los hospitales, ¿qué les dicen en los hospitales públicos? ¿Qué les dicen los médicos, las enfermeras? Digo, porque llegar con un niño con cáncer y que te digan, pues no hay medicamentos, pues no es fácil de procesar esta realidad, ¿no? ¿Qué nos dicen así? No hay. No hay. No hay, ¿no? O sea, con la pena los médicos se asustan, se alarman porque te puedes imaginar la impotencia. Yo le veo los rostros, ¿eh? Sí. Porque vivimos en el hospital. Cuando tiene un Sí. niño oncológico uno, pues Sí. viven en el hospital por Sí. muchas circunstancias. Y les veo la cara de preocupación, de profunda preocupación y angustia de saber que no tienen los medicamentos completos. Algo pasa aquí bien interesante, que tal vez los políticos, Leo, no entienden el problema. Ujú. Porque no lo conocen tal vez, y de ahí radica su insensibilidad en muchos temas. La mayoría de estos niños oncológicos, los niños que tienen cáncer, Sí. tienen un esquema, y ese esquema consta de una serie de combinaciones de medicamentos que se dan en diversos momentos. Hay semanas que, voy a hablar de la leucemia linfoblástica aguda, Sí. les toca 2 medicamentos. Sí. Ahí la otra siguiente semana les toca otros 2 o 3. Ujú. Es decir, se va jugando con los medicamentos para que el cáncer no regrese. Lo van calibrando, digamos. Claro, exactamente, ¿no? Ujú. Voy a poner un ejemplo concreto. Si hoy llegó al hospital de Iztapaluca la vincristina que hacía falta, Ujú. llega, pero ya hace falta la citarabina, o ya hace falta el Aracé, o ya hace falta el metrotexate cuando llega. Ujú. ¿Qué pasa? Los esquemas de los niños quedan incompletos. Y voy a citar a un médico que es el doctor Carlos Leal, del Instituto Nacional de Pediatría, que él dijo muy puntualmente, si por alguna razón cualquier niño interrumpe su tratamiento, hay riesgo de recaída. ¿Qué quiere decir? Hay riesgo de que regrese el cáncer. El cáncer. Y no lo digo yo, lo dice No, la literatura el médico, internacional. Dice. claro, sí. Ujú. Entonces, creo que no han entendido, porque escucho que el presidente dice, ya llegaron los medicamentos. Sí, pero cuando llegaron ya se faltan otros. Entonces, no se están cubriendo con los esquemas completos. ¿Qué está pasando? No lo sé. A mí me llama mucho la atención que nos levantamos ayer de la mesa de negociación de la Secretaría de Gobernación, porque nos dijeron, ya están los medicamentos, los estamos comprando con la mejor calidad en organismos farmacéuticas internacionales, y esto lo venimos escuchando todas las semanas con la mesa. Están en Cofepris haciéndoles pruebas, y nosotros Sí. bueno, saludamos eso, que el gobierno sea responsable y que les haga pruebas. Pero entonces ayer les dijimos, si está en Cofepris, vamos a verlo. Ujú. Y hubo un profundo silencio y miradas hacia abajo que denotan que probablemente no existe el medicamento. O sea, a ver, lo que estás diciendo, Israel, es que les están mintiendo. Nos están mintiendo.
Sí. Nos están mintiendo porque fue su reacción muy evidente. Dijeron, Sí. no podemos ir. No es nuestra facultad. Digo, el que nada debe, nada teme. Sí. Si están los medicamentos ahí, pues vamos a verlos, no hay ningún problema. Y a este respecto y a este tema ha habido un silencio también del Ejecutivo. Déjame preguntarte porque escuché el caso, creo que fue en Coahuila, de una niña que se amparó y un juez porque no había medicinas, y una jueza creo que fue, le ordenó al hospital que le proveyera la quimioterapia y apareció. Entonces, por eso te pregunto, ¿realmente sí hay desabasto, no hay desabasto? Porque en ese caso, ese hospital público sí tenía el medicamento, Israel. Yo creo que lo que está pasando, y te voy a decir lo que queremos los papás, A ¿qué ver. está pasando? Sí. Creemos, y lo Sí. quiero aclarar. El gobierno le dejó de comprar las farmacéuticas por los altos costos. Correcto. Y eso lo han dicho. Entonces, y porque consideran que es monopólico y había corrupción, etcétera, ¿no? y tal vez tengan razón Sí. en ese punto. El problema es que no tenían un plan B. ¿Y qué está sucediendo con los amparos? Pues están teniendo el gobierno que comprar al precio que sea a las farmacéuticas. Ok. Hay 60 amparos Sí. en Nuevo León que se les está dando el medicamento, 20 en Veracruz, Ah, y ok. 5 en la Ciudad de México, que somos nosotros. Sí. Empezamos a 5 y va a haber mucho más O amparos. sea, cuando te amparas, sí aparece el medicamento porque lo tienen que comprar al precio que sea. y ahí lo pueden ir a comprar al mercado, digamos, van y lo compran, lo pueden comprar, no sé, En Estados Unidos, Exacto, porque tienen que cumplir la orden del juez. Exactamente, y no tienen que andar, voy a utilizar una palabra muy coloquial, pichicateando en aras del combate a la corrupción Sí. el medicamento que, por cierto, hablando de este tema, parece ser que en aras del combate a la corrupción se está sacrificando a nuestros hijos. Así lo vemos nosotros. Eso es terrible lo que tú dices, Israel, porque desde luego cualquiera está a favor de combatir la corrupción, Claro. nadie diría lo contrario, ¿no? Pero ¿a qué precio, no? Exactamente. O sea, aquí lo que tú estás diciendo es al precio de las vidas de muchos niños. Así es, Leo. Nosotros, cuando fuimos ante la Comisión de Salud del Senado de la República, delante de 21 senadores, les dijimos, no le apliquen una quimioterapia al sistema de salud. ¿Y por qué una quimioterapia? Porque las quimioterapias barren con lo bueno y lo malo. Correcto. Es Y una parece- buena, claro. Y parece que eso hicieron. Les Es dijimos, una buena analogía, fíjate. háganlo con bisturí este combate, Sí. con láser, muy delicado, porque se van a llevar vidas humanas. Pero parece que por un oído les entró y por otro les salió y no nos hicieron caso, ¿eh? Ujú. No nos hicieron caso. Y eso es lo que están haciendo en este combate a la corrupción, que tal vez tengan razón. Como tú dices, ¿quién se opone a combatir Pues la sí, corrupción? claro, ¿no? Pero se están llevando vidas humanas en este camino, o se están llevando la salud de muchas personas. y de Ahora, ustedes han hecho un movimiento y creo que, y te felicito, porque yo creo que la solución es la presión social frente a estos temas, pero los han estigmatizado muy, muy gacho, Israel, ¿no? Incluso ya los empiezan a utilizar políticamente a ustedes, que lo único que quieren es que les den medicinas a sus hijos que tienen cáncer. Hay un tema ahí muy complicado, hay un vapuleo en redes sociales. Durísimo. Que nos dice de todo, que no tenemos hijos, que nos manipulan, que somos preanistas. Para empezar, este país es un país de libertades. Uno puede creer Sí. y pensar en lo que uno quiera. Ujú. 2, los papás con niños con cáncer nos podemos sentar con cualquier actor político. Es más, Sí. debemos sentarnos con cualquier actor político para escuchar todas las versiones. Sí. Es nuestra obligación saber qué está pasando, qué opina el PRI, qué opina el PRD, qué opina el PAN, para saber qué está pasando con el sistema de salud. Es nuestra obligación y sería irresponsable quedarnos con una sola versión. Y también te quiero decir que la ayuda que nos pueda brindar alguna institución política nunca está de más para un papá que tiene un hijo con cáncer. Si alguien o si Sí, la o sea, te sociedad- agarras de cualquier, Claro. de cualquier ayuda. Claro. Sí, Y si es una ayuda en esa jurídica- situación desesperada, claro. Claro, pues Sí. adelante, ¿no? Yo le decía a alguien, yo como padre sería capaz de bajar al infierno Claro, y hablar con el mismo diablo claro. para tratar de solucionar el problema y sentarme con él a hablar. En aras de salvarle la vida a mi hija o a los niños.
¿Hay una falta de empatía, dirías, del gobierno con ustedes? Yo creo que sí nos ven como enemigos y Sí. no somos sus enemigos. El enemigo es el cáncer. Nosotros queremos ayudarle al presidente, queremos ayudarle al gobierno, pero también el gobierno tiene que ser empático, tiene que ser responsable y tiene que ser sensible en este tema y tiene que tener capacidad de resolución. No puede ser que tengamos un mes casi en mesas de diálogo y la situación esté en las mismas. Es decir, el simple diálogo no lleva los medicamentos por sí solos a los anaqueles de los hospitales. Pues sí. ¿Y cuántos son? O sea, ahorita, ¿cuántos están organizados? ¿Cómo están organizados? Platícanos un poco del movimiento que se está gestando ahí. Las redes sociales son maravillosas. Sí. Nos hemos contactado a través de grupos de WhatsApp Ok. y a través de las redes sociales y hemos Sí. contactado con Jalisco, hemos contactado con Baja California, sí. O sea, cada con estado, Veracruz. digamos, tiene su propio movimiento, vamos a decir, de Así es. padres con hijos de cáncer. Y muchos de estos dirigentes o voceros, digámosle así, los que toman la batuta, Sí. se contactan con nosotros Ok. y nos mandan el reporte. El caso de Yucatán, ¿no? Voy a poner como ejemplo a Yucatán. ¿Qué pasó hoy en Yucatán, no? No, pues no están dando los medicamentos. Entonces, nosotros Ok. tenemos casi un reporte diario. Eso le decíamos a Alejandro Calderón Aripi. Es Sí. decir, nosotros estamos haciendo mejor. ¿Quién es Alejandro Calderón? El de abasto del INSABI. Ok. Le decíamos, Pues ustedes aquí tienen el reporte de claro, los padres. estamos mejor haciendo su trabajo que ustedes. Denos su chamba y van a ver que solucionamos el Sí. problema del desabasto muy rápido, si es que Sí. están los medicamentos, que ahora es una exigencia. Queremos ver estos Entonces a ti te llegan los reportes, hoy no hubo en Guerrero, hoy no hubo en Yucatán. ¿Y qué pasa ahí? Ustedes van y le dicen al director del INSABI, oye, están faltando Así medicamentos ahí. ¿Y qué respuesta obtienen? Pues que son los estados, que ellos sí mandaron, que hay un problema. Se lavan las manos. Sí, claro, que es miles de pretextos. Sí. Pero la cosa es que sigue faltando el medicamento. Y el ejemplo que te puse, cuando ya llevaron la vincristina ya hace falta otro. Claro. Entonces, No, es que esto es muy importante lo que tú dices, porque no es nada más un medicamento, es como un Exactamente. cóctel de medicamentos exacta. que para que tengan efectividad tienen que darse en ciertas dosis en ciertos momentos. Así es. Y si falta uno, pues puede ser muy peligroso, ¿no? Exacto. Por eso nuestra preocupación. Sí. De veras que si esto no fuera cáncer y que fuera un resfriado, como tomarse Sí. un antibiótico normal, no pasa nada, ¿no? Un solo medicamento y nos vamos Sí. por la libre muy tranquilos con un tratamiento único. Creo que la gente, también parte de la sociedad mexicana, no toda, no entiende también esta complejidad de lo que es el cáncer infantil Sí. y de lo que hay también alrededor de tener un niño con este padecimiento tan terrible, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué sigue, Israel? ¿Qué dirías que sigue en esto? Vamos a seguir por la vía jurídica. Tenemos dos rutas. La A vía ver. jurídica, vamos a continuar con los amparos, Los 100, amparos. 200, 1000, 2000, 3000, los que se Por cierto, acumulen. felicidades a los jueces que han jugado un papel espectacular Claro. en esto, ¿no? Y han Ya protegido ves que mucho. luego los critican por corruptos también. No, pues también los jueces Hay de buenos. repente ayudan, ¿no? Ujú. Vamos a seguir por esta vía jurídica Sí. nacional y si no hay una respuesta del abasto de estos medicamentos, aún con los amparos acudiremos a las instancias internacionales jurídicas correspondientes. Eso es por un lado. Pero también está, Leo, la resistencia civil pacífica. Sí, claro. Vamos a esta resistencia civil pacífica porque no nos queda de otra. Pues sí. Parece que este gobierno solo entiende con esta resistencia civil pacífica, con esta toma de El aeropuertos. presidente dice que esperemos al 1 de diciembre, pero pues aquí no puedes esperar, Israel. Es que yo no sé si utilizar la palabra genocidio Sí. y atreverme a utilizar la palabra genocidio si tendríamos que esperar al 1 de diciembre que llegaran los medicamentos. Ujú. Y lo dejo sobre la mesa, ¿eh? Sí. Hay que analizar el tema de qué es un genocidio y Sí. cómo se dan los genocidios y justamente así se dan. Pues que nos esperen en aras de que un país salga adelante. No podíamos esperar de aquí al 1 de diciembre y no pueden esperar. Ningún paciente con cáncer puede esperar tantos meses. Tu hija está bien. Mi hija está bien, afortunadamente, pero no quiero Me que esté decía. mal. Sí, claro. Pero no quiero que esté mal justamente por eso. Ni mi hija, ni ningún niño de este país, porque yo sé del profundísimo dolor que es ver el sufrimiento de tener un hijo con cáncer. De tener No, un y hijo ellos que le, están echan, picando. ellos le echan muchas ganas, Muchas. ¿no? La verdad, y la familia le echa muchas No, ganas. muchas ganas. Como para que lo que falte sean medicinas. Sí, claro. O sea, es horrible eso. Debería ser lo más fácil. Sí. Debería ser lo más fácil. Sí, claro, el medicamento está ahí, todo está ahí, todas las condiciones están ahí para que el niño salga adelante.
Bueno, pues Israel Rivas, te agradezco mucho que hayas venido y Gracias. te pido que nos mantengas informado de qué está pasando. Muy amable, Leo. Y desde Gracias. luego felicitarlos por este movimiento que han hecho. Y la resistencia civil, pues sí, no queda de otra, ¿no? Para presionar al gobierno de que haya esas medicinas, ¿no? Es una cuestión de vida o muerte. Claro, así es una cuestión de vida o muerte. Gracias, Israel. Gracias, Agradezco Israel. mucho. Gracias a Israel Rivas. Hacemos una breve pausa. Viene Marco Fernández para hablar de qué está ocurriendo con la educación en México después de la reforma del presidente López Obrador, que echó para atrás la otra reforma, la del presidente Peña. Regresamos. Bueno, hay temas que de repente desaparecen de la agenda pública por muchas razones, pero vale la pena retomarlos porque algo está pasando. Y uno de esos temas es la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, que echó para atrás muchos de los postulados de la reforma educativa que impulsó el gobierno de Peña Nieto. ¿Cómo va? ¿Qué está pasando en el sector educativo? Para tal efecto invité a Marco Fernández, quien siempre nos ayuda a entender este tema educativo. Él es profesor e investigador del TEC de Monterrey. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Pues desapareció, ¿no te parece increíble el tema educativo de la agenda pública? Bueno, desapareció, pero no por eso es menos importante. No, sobre desde todo luego. porque si hay una política social que puede ayudar al país a desarrollarse, a atender el problema de la desigualdad, a lograr o tiene que ayudar a lograr mayor movilidad social, es la educación. Sí. Y por eso es extraordinariamente importante darle seguimiento a, una vez que se aprobó, más allá si estamos de acuerdo o no con algunos aspectos de lo Sí. aprobado, si se están haciendo las políticas para cumplir las promesas. Ok. A ver, pues entremos en materia. Tú, una de las cosas que siempre has remarcado, y creo que correctamente, es el tema de la capacitación para los maestros. ¿Qué ha ocurrido ahí? Híjole, pues mira, Híjole. Es que ayer que estaba pensando en nuestra conversación, Sí. con franqueza me cuesta trabajo ahorita localizar un ámbito donde yo pueda decir, miren, hay esperanza, estamos moviendo en verdad la agenda de la reforma educativa, Sí. por ejemplo. De la Para de López Obrador. De la de López Obrador. O sea, por Por la de ejemplo. Peña ya quedó enterrada, ¿no? Ejemplo, le prometen a los maestros, lo ponen en la Constitución, Sí. que es su derecho la capacitación continua para tener mejor labor en el aula. Sí. Estamos ya a Que lo febrero. presumieron muchísimo eso, ¿no? Estamos a febrero. Sí. Es la fecha que ni siquiera han presentado el plan sectorial de educación, que tenía que haber estado por ley el 13 de enero, y en donde justo ese plan sectorial de educación nos dice las grandes directrices del gobierno en términos de materia educativa. Ujú. Para la capacitación, por ejemplo, además de que el año pasado subejercieron un importante monto de recursos, o sea, casi ejercieron solo el 52%, o sea, se quedó un pedazo sin ejercer importante. Ujú. Ahora que están empezando a ver los cursos, tú hablas con los docentes y hay un montón de quejas, porque por un lado están los ajustes que se están haciendo al currículum en la denominada Nueva Escuela Mexicana, que además la autoridad, pues cuando platicas con ellos, les cuesta trabajo definir qué es lo nuevo de la De denominada la Nueva Escuela No, pues Mexicana. es político, es el Pero bueno. típico... A la nueva escuela mexicana, la revolución educativa. Siempre le ponen nombres grandilocuentes cuando Sí. se trata de la educación, ¿no? Y entonces se supone que debe de haber ajustes curriculares Sí. tanto en educación básica, o sea, primaria y secundaria, como en educación media superior. Y tú platicas allá afuera y hay Sí. un montón de incertidumbre porque eso implica que tienen que cambiar los cursos de capacitación y que además la ley establece que debe de haber evaluaciones voluntarias, le llaman diagnósticas, Sí. para que también sirva de elemento para poder ver cómo mejorar los cursos de capacitación con base en esos resultados. La evaluación ya no es obligatoria, No es obligatoria, es voluntaria. voluntaria y se llama diagnóstica.
La evaluación Para a eso, maestros, sí. hay que decir. Para eso hay una comisión de mejora continua que es el que sustituye al INEE, pero es la fecha que todavía no nos dicen cómo van a ser las evaluaciones diagnósticas y ellos mismos tienen que proponer cómo van a ser los cursos de capacitación. Pero ¿cómo van a ser cursos de capacitación si todavía no terminan de implementar los cambios del currículum? Que se supone que entonces, si vas a cambiar el currículum, tú tienes que enseñar a los docentes los ajustes para que puedan dar los cambios en el currículum. Conclusión, desastre ahorita en términos de capacitación continua. Segundo tema nodal. Seleccionar bien a los docentes. Promesa además de que no les iban a dar plaza automática a los normalistas, que habíamos leído mal la ley, que eso no era cierto, que incluso también los normalistas se iban a evaluar. Pero resulta que hace algunos meses, por ejemplo, hubo las protestas en la normal en el Estado de México, la Lázaro Cárdenas del Río, y el señor subsecretario de Gobernación, el señor Ricardo Peralta, caracterizado por sus dichos desafortunados, pues también tuvo actuación desafortunada en términos educativos, porque fue y prometió a los que bloqueaban y habían secuestrado a autobuses y a sus conductores que les iban a dar plazas automáticas. Entonces dije, a ver, ¿cómo? A ver, ¿quién manda aquí? O sea, la ley, según nos dice la autoridad federal, promete que no se van a hacer estas cosas, pero en Gobernación ya andan prometiendo para quitar el bloqueo ese tipo de y sí lo quitaron. Lo quitaron. El bloqueo. Es el bloqueo. Sí. Y pues no sabemos si les van a dar la plaza o no, porque si se las dan de manera automática, en términos estrictos de la propia interpretación de la Autoridad Educativa Federal, estarían violando la ley. Y ojo, aquí hay similitudes con el pasado. Porque una cosa decía Nuño y por el otro lado el subsecretario de Gobernación Miranda, de entonces, también fue y anduvo repartiendo plazas, sobre todo en Michoacán, de manera ilegal. Entonces, digamos que esas prácticas pareciera que quieren persistir. Ahora también, cuando tú ves a los docentes, y hay que meterse a las redes sociales, platicas con ellos, hay un montón de incertidumbre sobre los procesos para promocionarse, ya sea de manera horizontal, es decir, seguir siendo profesor, pero tener un mejor salario, o para tu promoción vertical, es decir, quieres aspirar a ser director o supervisor. Que antes era por las famosas evaluaciones. Exactamente. Y hay incertidumbre por la siguiente razón. En primer lugar, para la vertical, dicen, solo se va a poder, pueden participar los que tienen base. Prometieron que les iban a dar base a todos los docentes y eso no ha ocurrido. ¿Ok? Que sería una cosa... en términos de recursos, yo no sé dónde lo van a sacar además. O sea, la Secretaría de Hacienda creo que le da un infarto si les da plaza base a todas esas plazas. Pues yo creo que en Hacienda ya llevan varios infartos porque, porque también el presidente prometió, y ya lo anunciaron así en lo oscurito, que van a federalizar la nómina también que era estatal, empezando por Michoacán. Y entonces, para ese asunto no hay ahorita presupuesto, están haciendo los lineamientos del acuerdo, supuestamente decir, vamos a limpiar porque hay un montón de aviadores en Michoacán, y por eso vamos a hacer, con ayuda de la Auditoría Superior de la Federación, los famosos pases de lista para que no tengamos aviadores. Es la fecha que ya firmaron el convenio, ya lo anunciaron, no nos han informado sobre pues cuáles fueron las plazas que supuestamente limpiaron quién está pagando de aviadores. Pues ahorita supuestamente lo que van a hacer es a través de este fideicomiso, en una mezcla de recursos estatales y federales, van a pagar la parte que corresponde a la nómina estatal el gobierno federal. Pero insisto, otra vez, lamentablemente esto de la rendición de cuentas y hacer las cosas bien para que parezcan bien y no en lo oscurito, pues no pareciera ser la práctica desde la SEP. Déjame preguntarte, yo veo muy tranquilos, silenciosos a los sindicatos, tanto al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto me hace sospechar que están contentos con el statu quo. Están contentos porque pues están recuperando sus mecanismos de influencia sobre sus compañeros maestros, pero tú hablas con los maestros y los maestros están súper inquietos porque no saben bien qué cursos van a recibir que les sirvan, que realmente les sirvan para mejorar su labor docente, que puedan tener reglas claras y transparentes para poder promocionarse, ya sea para un mejor salario o por si quieren una mejor posición.
Peor aún, o sea, uno observa, por ejemplo, en términos de cosas básicas, como por ejemplo la promesa de dar más oportunidades educativas a los jóvenes y por eso tanto énfasis en las becas, pero recortan el presupuesto para prepa en línea y telebachilleratos y estamos ahorita haciendo un estudio con mi compañero Daniel Hernández y Laura Herrera y estamos encontrando que pues hay problemas serios de que no hay avance en la cobertura de educación media superior. Bueno. Entonces, ahora, además, perdón, pero es que sí es, el recuento hace que uno le cueste trabajo ser optimista. Déjame entonces preguntarte, ¿hay una recolonización entonces de los sindicatos a la educación pública en México? Ellos oficialmente te van a decir absolutamente no. Ellos son el gobierno de México, claro, ¿no? El gobierno federal. Pues vayan a platicar a lo que está pasando en los sistemas educativos y pues la realidad lamentablemente es otra. Peor aún, se supone hay 7,280 millones de pesos para un programa que se llama La Escuela es Nuestra. Sí. Solo, y que supuestamente es para mejorar la infraestructura. 2 botoncitos de la preocupación. Sí. Se supone que hay una serie de criterios con base en necesidad de marginación y demás, y que tenían que hacer las escuelas su plan de lo que harían con el dinero para poder concursar y ver que se les pudiera dar los recursos. Pues ya anunciaron las escuelas, no hay en ningún lado reporte de los programas de lo que van a hacer con ese dinero. Se va a considerar que el dinero ya se gastó una vez que se mande de la SEP a la escuela. No hay necesidad de presentar facturas y entonces no va a poderse revisar cómo se van a gastar esos 7,280 millones de pesos. Qué barbaridad. Bueno, para concluir, Marco, siempre que vienes tú me deprimo, mano. Entonces, dame algo de optimismo o no hay nada de optimismo con esta nueva reforma de López Obrador. Lo único que sí hay que decir es que parece que está muy calmado políticamente el mundo educativo, cosa que no, estaba en efervescencia el sexenio pasado, lo sabemos, ¿no? O sea, sí lo calmaron políticamente. Sí. Lo que aquí importa es si estamos avanzando en el aprendizaje de los niños y de los jóvenes. Incluso se está discutiendo si México va a participar todavía en PISA o no. Porque si no hay dinero, PISA es la prueba el examen de la OCDE para medir precisamente las habilidades de los jóvenes de secundaria y de preparatoria, todavía no se sabe. A mí me cuesta trabajo porque creo fielmente en la necesidad de mejorar la educación. Desde luego. Hoy se habla de las habilidades socioemocionales, por ejemplo, que si tenemos que aprender el pensamiento crítico, que si tenemos que aprender a trabajar en equipo, etcétera. La ley lo recoge, lo promete, pero no se enseñan solitas. Le recortas el presupuesto a la capacitación. O sea, ¿cómo vamos a transformar los resultados educativos de nuestros niños y nuestros jóvenes? Entonces, sí, pues políticamente pueden estar tranquilos porque los están dejando en paz en términos de recuperar la forma en que influyen sobre sus compañeros. Tú hablas con sus compañeros y no están tranquilos. Hay muchos que se sienten lamentablemente frustrados porque no les han respetado los ascensos que supuestamente venían de la reforma anterior. No hay reglas claras de cómo van a poder mejorar. Es la hora que, insisto, la Comisión de Mejora Educativa que sustituye al INEE, pues tendría que salir a dar la cara, a decirnos, oigan, ¿cómo vamos en los cursos de capacitación? No estamos pensando cómo se va a hacer la evaluación diagnóstica. Mutis mutandis, la del avestruz. Entonces, sí, creo que agradezco estos espacios porque este es un tema nodal para los papás, para la sociedad en general, y no podemos dejar de estar enchinchando hasta que de una vez por todas podamos transformar el sistema educativo en nuestro país. Pues Marco, muchas gracias. Por cierto, vamos a invitar a los de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que hicieron un gran estudio sobre las 100 universidades Benito Juárez que ha abierto este gobierno, y la conclusión es que son universidades patito, ¿no? No sé si ya lo viste. Sí. Qué cosa, ¿no? O sea, a ver, ojalá que se honrara lo que se promete en la Constitución, que se diga que si va a transformar a un país, se transforma a partir de una mejora de la educación, no a través de pactar políticamente. Y ahí están ahorita viendo a ver quién gana, si la coalición del señor Cepeda en el CENTE, si viene la señora Elbester Gordillo, o si va a seguir manteniendo su influencia a la CENTE.
Pero esos enjuajes que son los sindicales no tienen nada que ver con el bienestar No. de los niños y de los jóvenes de este país. Bueno, y vienen nuevos partidos políticos de ahí, de los maestros, por lo menos un par relacionados con ellos. Gracias, Marco. Gracias. Gracias a usted, muy buenas noches.